court. Listo, ya, ahora sí. Seguimos con los problemas entonces, con usted que está presente, señor. A ver, hemos hecho problemas ya de parabólico y ahora a ver, hay más problemas acá diversos. Dice acá el problema 5. Desde el piso se impulsa hacia arriba una partícula y se pide determinar cuánto asciende durante los 2 últimos segundos del centro. A ver, lo voy a poner más grande. Bien, pues no está nada complicado. Nos dice cuánto asciende durante los 2 últimos segundos. Tenemos que analizar eso específicamente. A ver, acá hay una solución. Yo lo voy a hacer de otra manera. Se impulsa hacia arriba una partícula y se pide determinar desde el piso, ojo. Se impulsa. Ya, pero no nos dan de dato la velocidad inicial. Una partícula y se pide cuánto asciende los 2 últimos segundos. Acá está mal el problema. No dice velocidad inicial 20. Acá lo ponen, pero debería decirlo acá. Y a ver. Otro problema, ¿sí? A ver acá. ¿Desde qué altura se debe lanzar? Ya este está mejor en realidad. O, ya sé, ya sé. Hay que aprovechar el tiempo con usted que siempre quiere trabajar. Miren, para usted, voy a demostrar esta fórmula de acá. Miren, seguro que usted nunca en su vida ha visto esto. Dice, este problema que está bien complicado. De la boquilla de una manguera salen dos chorros de agua con igual rapidez, V sub 0 igual a la raíz de 35 metros por segundo con ángulos de elevación de 45 grados y 53 grados. ¿Ok? Salen dos chorros. El primer chorro tiene esta dirección, velocidad inicial, y el otro chorro tiene esta dirección. Con diferentes ángulos, 45 y 53. Nos dice hallar la distancia X, ¿no? Y si vemos el solucionario del problema, dice, gracias a la ecuación de la trayectoria. ¿Qué es eso? Seguramente nunca lo han visto en su vida. ¿Cómo es que sale esta ecuación? Ahorita lo vamos a demostrar, ¿sí? Como premio por haberse quedado. A ver, un momento. Ya. Bien, si se da cuenta con esto de acá, con la ecuación de la trayectoria sale al toque el problema. Dice, ¿no? Aplicamos para cada lanzamiento y lo igualamos. Y1 igual a Y2. Claro, ¿qué está haciendo? Porque dice que acá se van a chocar, ¿no? Los chorros salen del mismo lugar, salen y se encuentran aquí, los chorros. Uno va hacia este camino y el otro tiene este camino y se chocan aquí, se encuentran en el punto P. Entonces, en este punto P, ambos chorros tienen la misma altura, ¿verdad? Y entonces dice, lo aplicamos para cada lanzamiento y lo igualamos. Y1 igual a Y2. Quiere decir acá, Y1, la altura del chorro 1 y la altura del chorro 2 tienen que ser iguales, porque se chocan en el punto P. Así que, ¿cuál es la altura? Dirán. ¿Cómo sabemos cuál es la altura? Entonces lo que hacen es igualar, a ver qué están haciendo, están igualando y como vemos en la ecuación de la trayectoria, acá dice y igual a x tangente de teta menos un medio de gx al cuadrado sobre v cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces lo que hacen es igualar este para el chorro 1 y este y para el chorro 2. Entonces y1 igual a y2. ¿Cuál es y1? X tangente de 45, porque el ángulo que forma es 45 grados. Reemplaza nomás, ¿no? Menos un medio de g. Acá dicen considera g igual a 10, entonces un medio por 10 es 5, simplificando x al cuadrado sobre bla, bla, bla. Igual acá lo mismo, con 53 grados. Y al toque sale, ¿no? Resolviendo la ecuación sale al toque x igual a 3. Esa es la distancia horizontal para la distancia x en la que se encuentran. Ahora, para hacer esto, primero tenemos que usar la ecuación de la trayectoria. ¿Y cómo sale la ecuación de la trayectoria? ¿De dónde salió eso? ¿Lo demostramos o no lo demostramos? Bien, lo vamos a demostrar, ¿sí? Vamos a demostrarlo acá. Vamos a ir a un caso general, señor Gael. Cualquier caso general. Imagínense que acá tenemos esto y vamos a lanzar con una velocidad.
Entonces se va a formar una parábola. Se forma la parábola y luego empieza a caer. ¿Verdad? El dibujo creo que ya lo tiene bastante claro. Ahora, cae y tenemos que esta velocidad de acá se puede descomponer como esto más esto, formando así un triángulo. Recuerden, mire, esto de acá, ¿por qué digo triángulo? Porque esto lo podemos mover acá. Su paralela le sacamos, ¿no? Una paralela y esto se va anulado. Entonces tenemos acá un triángulo donde esto es 90 grados y esto es el ángulo. Ahí es donde está el triángulo. Así que vamos a retroceder porque usted ya lo comprende y lo dejamos así nada más. Esto se llama componente de la velocidad en el eje X, que para toda la trayectoria es constante, porque es un MRU, la velocidad es constante. Y el que sí va a cambiar es este de acá. Este sí cambia su valor, velocidad de Y. Esto va cambiando conforme la partícula sube y baja. Este es constante. Entonces, esto le llamamos VY. No, esto le llamamos V. ¿Ok? Vector V, esta es la componente en el eje X del vector V y esta es la componente en el eje Y. Entonces, ¿qué decimos? Que V, el vector V, es igual a el vector Vx más el vector Vy. Listo. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Tenemos que tener un ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Este ángulo puede ser cualquiera. Vamos a hallar el ángulo. Aquí está. Este es el ángulo teta. Recuerde, señor, que habíamos formado un triángulo. Acá había un triángulo. Este le movimos acá y entonces ahí teníamos este triángulo de acá, ¿no? Este de acá. Donde esto es el módulo, ojo, el módulo del vector componente horizontal en el eje X, y este es el módulo, o sea, la longitud del vector Y, velocidad en el eje Y. Y esto es el módulo de la velocidad total. Esta es la velocidad total, el de rojo. Entonces, si esto es el ángulo teta, decimos, ¿no? Decimos que Vx es igual a V coseno de teta. Recuerde que siempre la componente en el eje X siempre es coseno. Coseno de teta. Espero que lo entienda bien, porque ya lo habíamos hecho en clase. Esta es la componente en el eje Y de la velocidad. Será V seno de teta. ¿Ok? Listo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos ahora para poder entender mejor lo que pasa en el problema? Tenemos que analizar las distancias. Ya hemos analizado las velocidades, ahora las distancias. De otro color, a ver. Aquí. Imaginemos que la pelota primero impacta en este punto. Acá. ¿Verdad? Este es el suelo. Entonces acá sigue. Y la pelota llega a este punto y impactó. Y acabó su trayectoria. Listo, entonces analicemos distancias. Esta distancia, llamémosle, no sé, llamémosle D, distancia horizontal. Ya, y ahora, también vamos a analizar la distancia vertical máxima. O, mejor dicho, distancia vertical máxima no, sino cualquier distancia, ¿ya? Mire, a ver, para no confundir. Que esto sea el eje X, ¿ok? Vamos a hacerlo bien, ¿ya? De nuevo, de nuevo. Acá. Esto que sea el eje X. Máquina, voy a utilizar creo que esto de acá. Que lo va a tapar, ¿no? A ver, aquí. Recuerde que en un problema de física usted puede trazar sus coordenadas. No hay ningún problema en realidad. Esta que sea nuestra coordenada en el eje X. Y esta que sea nuestra coordenada en el eje Y.
acá. Entonces volvemos al lápiz y decimos esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Cómo hallamos nosotros para cada instante de tiempo que va pasando? ¿Cómo hallamos en función del tiempo en qué posición se encuentra en el eje X y en qué posición se encuentra en el eje Y? ¿A qué me refiero? A lo siguiente. En este punto, ¿cómo hallamos nosotros cuál es el eje X, su componente acá en el eje X? A ver, esto y su componente en el eje Y. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que relacionar las distancias en función del tiempo, ¿verdad? Pero eso es simple, porque eso es la cinemática. Eso es lo que hemos visto todas las clases, ¿no? ¿Verdad? A ver, igual para este punto de acá también. Para cualquier punto de la trayectoria parabólica, o sea, todo esto de negro, para cualquier punto, acá estamos diciendo, ¿no? Punto 1, este punto 2. Para cualquier punto vamos a hallar su eje X y su eje Y. Perdón, su componente en el eje X y su distancia en el eje Y. Este es X1, X2, este es Y1 y este es Y2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que hacer una función. O sea, X está en función del tiempo. Tenemos que ponerlo en función del tiempo. ¿Qué quiere decir poner X en función del tiempo? O sea, que si nosotros conocemos el tiempo en el que la partícula está acá, desde que fue lanzado el tiempo lo conocemos, también deberíamos conocer el X y el Y. Igual acá. Si conocemos el tiempo 1, a ver, un toque. Llamémosle T1, ¿ok? Tiempo 1. Y si conocemos el tiempo 2 cuando la partícula está acá, entonces también deberíamos ser capaces de conocer sus coordenadas. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando cinemática. Por cinemática, ¿qué decimos? Sabemos que en el eje X hay un MRU. A ver, acá lo voy a poner. X. Hay un MRU en el movimiento parabólico. O sea que vamos a aplicar la fórmula del MRU. Y en el eje Y hay un MRUV. Sabiendo eso, ¿qué decimos? En el eje X, ¿cómo definimos la distancia en el eje X para cualquier instante de tiempo? ¿Cómo se define? La fórmula, ¿recuerdan? Distancia igual a velocidad por el tiempo, ¿sí o no? Porque es MRU. Solo que acá en vez de ponerle d de distancia, porque la fórmula es esto, ¿sí o no? Distancia igual a velocidad por el tiempo. Solo que en lugar de poner d, voy a poner x. X igual a velocidad por el tiempo. Decimos, x es igual a velocidad. ¿Pero qué velocidad? La velocidad en el eje X, ¿cierto? La componente en el eje X de la velocidad. Velocidad en el eje X, esto significa velocidad en el eje X, v sub X por t. Entonces ya estamos poniendo X en función del t. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros conocemos el valor de la componente en el eje X, digamos que es 6, entonces para cada instante de tiempo, para el tiempo 1, hacemos nuestra tabla. X y t. Sabiendo que la velocidad es 6, por ejemplo, sabiendo esto, entonces decimos, si t vale 1, ¿cuánto es el x, la distancia en el eje x para t igual a 1? 6, ¿sí o no? Porque es 6 por 1. Si t es igual a 2, ¿cuánto es? 12. Y así igualito. Para 3, 18. Entonces, eso significa poner x en función del tiempo. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo. Ya, ahora ya tenemos x en función del tiempo. Falta poner y en función del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Y, recuerden que hay una fórmula del MRV. Recuerden que Y es MRU. Acá lo dice, Y igual a MRU. Entonces, si es que hay un MRU, podemos aplicar la fórmula del MRU. ¿Cómo lo hacemos? Así. Recuerden que la fórmula es esta. A ver, la voy a escribir. La fórmula es esta. Distancia igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? G por t al cuadrado. Entonces,
Sabiendo esto, vamos a hacer lo de acá. A ver. Espero que se acuerde. Vamos a borrar esto y lo cambiamos. En lugar de D, voy a poner, en lugar de D voy a escribir Y. ¿Por qué? Porque no estamos analizando en el eje X, sino Y. Esto es para el eje Y, MRV para el eje Y. Entonces, en el eje Y, la distancia le voy a llamar Y. Y la velocidad inicial, ¿qué será? Será la componente de la velocidad en el eje Y, o sea, este vector de aquí, el de marrón. Más un medio de G por T al cuadrado, eso igualito. A ver, lo cambiamos. Uy, ya. A ver acá, entonces, ¿cómo sería? Sería Y igual a ¿qué? A velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? V sub Y. Estamos analizando solamente el eje Y. Esto significa componente de la velocidad en el eje Y. Por el tiempo más un medio de G por T al cuadrado, donde G es la aceleración de la gravedad, T al cuadrado. Ahora, tenemos que hacer un paso más. Recuerde que aquí ya hemos calculado Vx y Vy. Así que lo vamos a reemplazar. Esto lo reemplazamos en las fórmulas de morado. ¿Y qué tenemos? Tenemos que x es igual a Vx. ¿Qué cosa es? Vx es, a ver, un toque. Este V es V sub 0, ¿ok? ¿Qué quiere decir V sub 0? V sub 0 es esto de acá. V sub 0 es el módulo del vector velocidad. Este es el vector velocidad. Este de aquí. O sea, la velocidad total inicial se llama V sub 0. Vx es igual a V sub 0 por coseno de teta y Vy es igual a V sub 0 por seno de teta. Entonces, X, ¿qué será? X será Vx, que es V sub 0 coseno de teta. Reemplazamos V sub 0 coseno de teta por el tiempo. Esto es teta y esto es t de tiempo. Ya, ¿y qué cosa es y? Y será V sub y. V sub y es V sub 0 seno de teta. Entonces reemplazamos V sub 0 seno de teta. Uy. Seno de teta por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Igualito, ¿no? T de tiempo. Lo estamos poniendo en función del tiempo. Más un medio de G. G lo seguimos poniendo como G. Recuerda que G es la aceleración de la gravedad, o sea, esto es G. ¿Cuánto vale? La dirección es hacia abajo y su módulo es 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya. G por T al cuadrado. Aquí que esté T. Esta es la letra T. T al cuadrado. Ahora, ¿cómo relacionamos esta fórmula de acá, la de verde, con esta de acá? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que haber una relación, ¿sí o no? Porque miren, volvemos al problema. ¿Qué dice? Dice la ecuación de la trayectoria. Y igual a x tangente menos 1. O sea, está poniendo y en función de x y en función de teta, ¿verdad? O sea, aquí no dice x en función del tiempo, como lo tenemos acá. Acá dice x en función de teta y en función de t. Y acá dice y en función de t y en función de teta. Entonces acá tenemos una fórmula de y en función del tiempo y tenemos una fórmula de x en función del tiempo. Lo que hace esto es juntar ambas fórmulas y ya no tenemos uno para cada uno, sino uno solo. Y en función de x y listo. Una sola fórmula. Entonces tenemos que juntar estas dos fórmulas. ¿Cómo las juntamos? Los juntamos viendo el factor que se repite. ¿Cuál se repite? Se repite teta y se repite t, el tiempo, ¿verdad? En ambos. Entonces, lo que tenemos que hacer para hallar esta ecuación que hemos visto acá, anteriormente esta de acá, tenemos que reemplazar el valor del tiempo en ambos. O sea, ¿a qué me refiero? Esto. Este t va a ser igual a x sobre v sub 0 coseno de teta.
coseno de teta. Espero que se vea. Ya. Y ahora hay que reemplazar esto en esta fórmula. ¿Qué hemos hecho? Solo pasé a dividir, ¿verdad? V sub 0 coseno de teta. Entonces ya tenemos el valor de t. Esto lo vamos a reemplazar en la otra fórmula. Donde diga t, ponemos esto. Acá. A ver otro color. Ojalá que alcance espacio. A ver, tenemos y igual a v sub 0 seno de teta por t. Ah, ahí dice t. Entonces ponemos lo que hemos calculado. Esto de acá. T. En lugar de este t, acá dice t, ¿no? Vamos a cambiarlo por lo que dice acá. X sobre v sub 0 coseno. X sobre v sub 0 coseno de teta. Perdonen si lo hago algo lento, pero es que escribir en Paint es bien difícil. Ya. Ahora más un medio de g por t al cuadrado. Un medio de g por t al cuadrado. Acá dice t al cuadrado. Uy, un momento. Acá. Se está acabando la batería, así que hay que acabar rápido, ¿sí? T al cuadrado dice. Entonces ese t al cuadrado lo vamos a reemplazar con este t. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que elevar esto de aquí, el de verde, t, igual a x sobre v sub 0 sobre coseno al cuadrado. Si lo elevamos, tenemos lo siguiente. Reemplazamos, ¿no? Elevando al cuadrado cada miembro sería x al cuadrado sobre v sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de teta. Y ya está ya la ecuación de la trayectoria. Ahorita voy a explicar por qué se le llama así. Solo simplificamos v sub 0 se va con v sub 0 aquí. Y aquí no se va nada. Ya está. ¿Qué más queda? ¿Qué cosa es seno de teta sobre coseno de teta? Señor, usted debe saber qué es seno sobre coseno. La función trigonométrica seno entre coseno nos da tangente. ¿Verdad? Acá tenemos, ¿no? La división. Seno de teta entre coseno de teta. Esto nos da coseno. Está dividiéndose. Mire acá, división. Entonces, lo estoy haciendo paso a paso porque usted todavía se encuentra en edad temprana, así que tiene que entender paso a paso. Y, ¿a qué será igual? A tangente de teta. Tangente de teta, que es seno entre coseno, eso es tangente, por x más un medio de g por x al cuadrado sobre v sub 0 al cuadrado coseno al cuadrado. Vamos hasta que la batería se nos acabe, literal. A mí me gusta enseñar física. Cuando algo te gusta, la verdad es que no parece un trabajo. Siempre tienes que hacer lo que te gusta. A ver aquí. Profe, está en laptop. Claro, estoy en una laptop y ya se me va a acabar la batería. Me ha salido que ya se va a acabar. Entonces tenemos, esto es la conclusión de todo esto que hemos desarrollado, esto de aquí. Esto es nuestra conclusión, lo que está de plomo. Y mire, comparamos y tarán, está igualito, ¿sí o no? Está igualito. Me refiero a esto, insertar, a ver un toque, formas. Esto de acá es lo que acabamos de demostrar. Lo hemos demostrado en Paint. Y bueno, pues, ¿por qué se le llama ecuación de la trayectoria? ¿Por qué? Porque miren, como le dije, ¿no? Para el instante tiempo 1, para el tiempo 2, para cualquier instante de tiempo, si conocemos Y, si conocemos X, conocemos Y. Porque claro, acá sería cuestión de reemplazar X nomás, ¿no? Si el problema te dice, X es 5, entonces reemplazas 5 acá, 5 acá, 5 al cuadrado, reemplazas la velocidad, que debe ser dato, velocidad, y el ángulo también te deben de dar de dato. Entonces, para cualquier instante de tiempo tienes Y en función de X.
Aunque si vemos un poquito de álgebra, a ver, usted debe saber que está en álgebra elemental. Si tenemos una recta, ¿cómo es su ecuación? Puede ser y igual a 3x, ¿sí o no? ¿Lo ve? O y igual a 3x más 2, por ejemplo, la ecuación de una recta. Entonces, esta ecuación de la recta tiene y en función de x. Y depende de x. Acá también y depende de x. O sea, hemos partido de esto de acá, donde y depende del tiempo y x depende del tiempo aquí, para llegar a esta ecuación de la trayectoria. Y bueno, esta es la demostración de la famosa ecuación de la trayectoria. Espero que haya entendido. Lo voy a considerar. Bueno, y el problema sale súper rápido con esto. Entonces, ¿qué cosa entendemos del problema? Dice que los chorros de agua chocan en este punto. Entonces, cuando chocan, tienen la misma altura, ¿sí o no? En este instante, en el punto P, la misma altura. Entonces, su Y es igual a el mismo para ambos. Y1 igual a Y2. Y como nos dan de dato el ángulo teta, para cada uno nos dan de dato que es 45 y 53. Reemplazamos nada más el ángulo y hallamos el X. Y ya ven, súper sencillo. O sea, esta es una igualdad. Acá coseno de 45 lo reemplazamos. Coseno de 45 es raíz de 2 entre 2 al cuadrado será un medio. Y reemplazamos los valores nada más. Además también nos dan el valor de v sub 0. Nos dice que es raíz de 35. Entonces reemplazamos nada más y resolvemos la ecuación y nos sale x igual a 3. Eso que quede como tarea para usted, señor Gael. Lo importante es que usted ya sabe demostrar esto. Le va a servir de todas maneras en el futuro si usted quiere estudiar en la uni o en una universidad peruana grande. Saber demostrar es muy importante. Adentro te lo van a pedir. Así que ya con esto acabamos la clase. Se me va a ir la batería también. Perdone por eso. Y nos vemos la próxima semana. Recuerde que ya no hay clase, lamentablemente, esa semana porque están descansando los muchachos. Ya han tenido práctica calificada. A ver. Chao, profe. Buen fin de semana. Igualmente, señor Gael. Espero que todo vaya bien en casa, que todos se encuentren bien de salud y conversamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.